Lo más probable es que un amigo o familiar te haya pedido desesperadamente que sea su aval para pedir algún crédito o algún proyecto en mente. Pon atención a la siguiente nota, porque a continuación te diremos cuáles son los riesgos que corres al ser aval de otra persona. Cuando alguien se convierte en avalista de una hipoteca, se enfrenta a uno de los contratos con menos ventajas y más inconvenientes que existen, porque se está haciendo cargo de toda la responsabilidad de un pago que a ti, amiga, no te beneficiará en absolutamente nada. ¿Tú serías aval de alguien? Depende si es un familiar. Ya. Solo mi hermana. Solo si un familiar directo. Ya, ¿y por qué? Porque hay una relación de confianza, más o menos sé lo que significa ser aval de alguien, los riesgos que conlleva. Sí, de mi esposo, Ya. para ayudar según si hay deudas, si queremos optar por otra casa. Así es, como nos cuentan estas mujeres, solo se atreverían a avalar a un familiar o persona de su absoluta confianza. A pesar de ser un gran gesto, debes pensarlo muy bien y detenidamente antes de llevar a cabo este tipo de contrato, porque los riesgos a lo que te enfrentas pueden hacer que lo termines pagando muy, pero muy caro. A un principio no tenía problemas, pero después tuve problemas con ella, tuve que hablar con ella, conversar con ella en varias oportunidades. Al final, como amiga, perdimos también la amistad por este problema. ¿Y usted volvería a ser aval o lo recomendaría? No, realmente no. Y las personas estarán conscientes también de cuáles podrían ser sus consecuencias al ser avales. En el fondo, en un caso, no sé, un crédito no responde al pago, pasa directamente la responsabilidad al aval. Imagino que si esa persona después no cumple, no sé, que yo tenga que pagar, claro, DICOM, embargo, ese tipo de cosas. Uno de los mayores riesgos es que el avalista puede llegar a responder en caso de no pago del hipotecario con todos sus bienes, ya sean presentes o futuros. El aval es como si fuera el mismísimo deudor. Responde con todos sus bienes. Le pueden quitar la casa, le pueden quitar sus bienes, le pueden quitar sus derechos en una herencia, les pueden quitar todo su patrimonio. Pero eso no es todo, porque imagínate que el hipotecario fallece. No creas que la deuda se saldará sola. Serás tú quien deberá seguir pagando el saldo hasta que ésta sea cancelada en su totalidad. Si el dueño de la deuda principal se muere, a no ser que la deuda tenga seguro de gravamen, entonces el aval sigue siendo el deudor, sigue teniendo que pagar lo que el otro debía. Ahora bien, si el avalista fallece, lamentablemente la deuda se transfiere inmediatamente a sus herederos. Así es, porque los herederos de la persona lo heredan en sus bienes y en sus obligaciones. Por lo tanto, cuando yo acepto una herencia, puede ocurrir que esta herencia de este aval contenga más deudas que bienes. En ese caso, usted puede rechazar la herencia, porque si no, va a ocupar el lugar de un deudor. Una noticia que impactó por estos días fue la estafa que le hicieron a la panelista Francisca Merino, quien firmó unos documentos sin siquiera leer la letra chica, confiando en la palabra de su ex marido y su mejor amigo, situación que la llevó a endeudar 232 millones de pesos, además de embargarle algunos bienes. Salí con mi guagua de 4 meses al supermercado y me llamaron a mi teléfono. Me dijeron que habían 4 carabineros en mi auto y que me tenían que embargar. Pero ¿cuándo realmente nos pueden embargar al ser aval? Apenas el deudor deje de pagar, aunque sea una cuotita miserable, el acreedor puede ir y empezar a su arbitrio. Escoge si persigue al deudor principal o si persigue al pobre aval. ¿Y tú? ¿Has sido avalista alguna vez? ¿Cómo fue tu experiencia?
Ya vamos a estar con nuestro abogado viendo cada detalle sobre este tema, pero ¿a ustedes, chicas, les duelen de repente las articulaciones, los huesos de las manos, los pies o las rodillas? ¿Les cuesta moverse? Ay, querido amigo, no sufra más. Tome Artrosome C+D, que es mucho más que colágeno. Artrosome le va a ayudar a fortalecer sus articulaciones, cartílagos, tendones y a mantener sus huesos fuertes y sobre todo saludables. Tome Artrosome C+D, un suplemento totalmente natural que además le va a ayudar a mejorar la elasticidad de la piel, fortalecer el cabello y también las uñas. Disuelvan el contenido de un sobre en un vaso con jugo, té o café y listo. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Toma diariamente Artrosome y vas a notar la diferencia. Fuerte el aplauso para Artrosome, que nos acompaña aquí en Hola Chile. La pregunta es bueno ser aval o no? Pero más que nada es ¿cuándo me pueden embargar mis bienes y qué es lo que me pueden embargar? Y para eso estamos con Rocco Moles, nuestro... Gracias por estar aquí en el programa. A ver, ¿en qué condiciones, en qué casos yo puedo ser embargado y qué cosas, por ejemplo, no me pueden embargar nunca? Bueno, hay cosas que son inembargables, como la cama, qué sé yo, las cosas de la casa, pero en general la mayoría de las cosas se pueden embargar. Ya los televisores sí. Los televisores, los computadores, los equipos de música. La cama, el refrigerador, la cocina, no. Claro, la cama, el refrigerador, la ropa que te estás poniendo y punto. El resto todo se puede embargar. Pero si, por ejemplo, mi pareja me pide que yo sea su aval, y yo soy su aval, él no paga, yo no tengo cómo pagar, ¿me pueden embargar a mí por ser aval de él? Mira, aquí el problema que ocurre es un problema con el domicilio, porque el que manda todo esto es el domicilio. Entonces muchas veces una persona vivía con alguien, esa persona dio el domicilio y van a ir a embargar ese domicilio porque es el que está registrado aunque el otro ya no vive ahí. Exactamente. Pero ¿qué importante entonces cambiar en todas las cosas las direcciones? Porque uno... Yo he vivido en 3 departamentos distintos y me llegan a veces cartas al primer departamento que tuve hace 5 años. Me acuerdo que cuando estaba Carol Dance con Fallon, ella tenía una orden de embargo y era en el domicilio de Carol Dance. No porque él haya sido ni siquiera aval, sino que porque ese era el domicilio que exactamente. El problema es que en general el banco, la institución financiera le da lo mismo, si vivió o no vivió, va a demandar ahí porque es el domicilio que tiene. Y la persona que se va a defender tiene que presentar una tercería de posesión, pero el problema es que para presentar la tercería tienen que embargarte primero. Entonces, claro, porque tú tienes que... La tercería es para... recuperar. Pero lo más importante es que a mí me pasó una vez de estar llegando a la casa de una amiga y en la casa al lado había un carabinero con un ejecutor. Con un receptor. Con un receptor que fueron precisamente a embargar la casa y no había nadie. Y igual llegan y entran. O sea, no tienen que esperar. ¿Podan la puerta? No, llegan y entran. Llegaron y entran con la fuerza pública, con carabineros como testigo de fe y van haciendo un registro de todo lo que hay para embargar y le dejan una carta. Claro. Y en este sentido, ¿qué riesgo corre un aval en general? Cuando uno ya de buena fe se presta para hacerlo. Sí, lo que pasa es que aquí, a ver, la gente habla genérico de aval, pero hay 3 figuras. Hay un aval, hay un fiador y hay un codeudor solidario. Entonces, generalmente en un pagaré te ponen firma el aval y se obliga como fiador y codeudor solidario. Entonces, está en todas las hipótesis va a tener que responder igual el deudor principal. Exactamente. Sobre todo si no se establece ninguna limitación, va a responder en forma ilimitada y va a responder en forma solidaria. Ahora, si es que ellos no encuentran la deuda en lo que hay en la casa, van a esperar que tú te compres todo de nuevo para volver a quitarte una segunda, tercera, cuarta, quinta. Exactamente, el tema se va embargando hasta una cierta cantidad que está determinada, ya es una cantidad determinada, pero si no se satisface esa cantidad, se vuelven a embargar y vuelven a embargar hasta que se complete el monto. Yo no puedo hacer un convenio, decir, ok, a mí me embargaron por 5 millones de pesos, ya, ok, lo voy a pagar, pero en 50 lucas mensuales de aquí hasta no sé cuánto. ¿Puedo llegar a ese acuerdo por último? Se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo judicial o extrajudicial, pero lo importante es que se alcen los embargos, porque si no, la verdad que va a seguir eternamente y se te va a seguir aumentando, porque esto hay que agregar los intereses, reajustes, costas, gastos. ¡Qué horror! ¿Quién te puede embargar? ¿Qué institución te puede embargar? ¿Un retail, una casa comercial? Cualquier persona que tenga un título ejecutivo en tu contra.
O sea, si yo le debo a alguien, esa persona ya me puede embargar. Exactamente, cualquier persona que tenga un título ejecutivo en tu contra, llámese letra, pagaré, cheque, etcétera. O sea, una clínica, un hospital, una casa comercial, una multitienda, todos te pueden embargar. Claro, lo que hace que ¿cómo funciona el sistema? Todos los bancos tienen una empresa de cobranza anexa, que es del mismo banco, con otro nombre. Todas las clínicas tienen una empresa de cobranza anexa y que son bravos, como dice Salcedo. No, es que a mí me pasa que hay una señora que da mi teléfono, mi número, y me llaman 80 veces al día y yo les he explicado, les mando una factura. No, pues sí, se llama Victoria, pero no es la Vicky igual. No soy yo. No es la Vicky, y te juro que me llaman 80 veces al día. Unos mensajes del terror, así como amenazándome con las penas del infierno. Primero buena onda, como que vaya a repactar. Y después ya las penas del infierno y después como que me están esperando la salida a la casa. No, y a veces son así, perdón, pero son así. Por lo menos el que llaman a mi casa es... Y tiene que acercarse al... Tú no alcanzas a entender nada, ¿cachai? Y yo he tratado de anotar cómo se llama la empresa de cobranza para hacer un reclamo también y por acoso, porque además no existe esa persona en mi casa y no, son súper mentirosos, me cargan. Porque dicen que te sacaron. El problema es que hay que tener ojo porque esas cobranzas telefónicas tienen un horario que es hasta las 8 de la noche. O sea, efectivamente ellos están dentro de la ley y se resguardan de estar dentro de la ley. El problema es que es tan amplio que te pueden efectivamente llamar a cada rato. Ahora, Rocco, ¿en qué consiste puntualmente el embargo? Porque no necesariamente es sacar todo lo que tú tienes en tu casa. Por ejemplo, si yo debo 30.000 pesos, más las costas, más los intereses, lleguemos a 50.000. ¿Me van a embargar por esos 50.000? ¿Van a llevarse solo un objeto que cumpla con ese valor? Es que eso es en teoría, pero en realidad no ocurre así. Porque resulta que como son bienes usados, el receptor los tasa. Y los tasa, dice un computador que a ti te costó 1.000.000 de pesos y dice 50.000 pesos. Un televisor que te costó 500.000 pesos, 30.000 pesos. Claro, porque van a ir a precios de remate, supuestamente. Entonces, por una deuda de 500.000 pesos te pueden embargar toda la casa. Perdón, y por una deuda, o sea, por una deuda de 50.000 pesos nadie te va a ir a embargar, porque además ese receptor judicial le tienen que pagar. El receptor va a cobrar más caro que eso. Cobra mucho más caro que 50 lucas, entonces es absurdo. Ahora, lo importante es que el embargo es cuando te anotan los bienes. Eso es el embargo. Ese es el embargo. No, ese es el retiro. O sea, van primero a anotar y te dejan un acta de embargo. Y muchas veces no te dicen nada. Pero si te fueran a embargar, tienes un acta de embargo, ahí yo te digo, comunícate con un abogado porque ya el tema ya pasa. Eso se puede parar si fueron a tu casa, te hicieron la lista y no se llevan las cosas días después, semanas después. ¿Ese proceso se puede detener? Después del embargo puedes presentar una tercería. Y con eso, efectivamente, se suspende el procedimiento ejecutivo y te pueden alzar el embargo. Rocco, tenemos una pregunta de Twitter que queremos que nos soluciones, porque Bárbara Silva nos dice: en mi casa vivieron como 10 personas antes por arriendo y siempre llegan cartas de deuda. ¿Qué hago? Porque como tú dices, la pueden llegar a embargar a ella por los arrendatarios anteriores. En los arriendos se da mucho eso, porque viven distintas personas y la verdad de que a priori no es mucho lo que puede hacer. La solución es una vez que le embargan, presentar una tercería. Va a tener que presentar tantas tercerías. Súper injusto, la ley es súper injusta y es súper injusto en esta empresa de cobranza que me cargan. Perdón que lo diga, pero voy a hablar por todos los chilenos. Tienen que ser perros. Es que no, porque son descriteriados, porque tú vas y le dices una y otra vez que ahí ya no vive esa persona y lo siguen insisten. Sí, lo que pasa es que la ley es así y también a veces peca justo por pecadores, porque nos falta el que vive ahí y dice que no vive. Claro. Entonces, pero eso no, pero entonces caen en el acoso. Así ellos pueden saber que eso es así. Pero a ellos les da lo mismo. No, a ellos les da lo mismo. Oye, y lo que hacen algunos, y perdón que no quiero dar ningún tip de pillería, de que saben que los van a embargar y sacan todas las cosas a la casa y la ponen, no sé, una amiga, la mamá, el vecino, y llegan así como ya, entren, ¿qué hay acá? Nada. Claro. Y después regresan todas las cosas. No funciona mucho porque van a volver a la próxima semana. Entonces, la verdad que sin refrigerador más de un día no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo ahora por primera vez en mi vida soy arrendataria. Estoy arrendando un departamento. Y espero que el arrendatario anterior, amigo, haya pagado todo. Yo lo conozco y sé que es así. Espero, Señor Dios mío. No, si yo sé que es así. ¿Qué pasa si me llegan a embargar a mí como arrendataria si yo no tengo nada que ver? O sea, ¿le puedo explicar al receptor que efectivamente esa persona dejó de arrendar? ¿Puedo entrar a dialogar, mostrarle papeles, el contrato de arriendo, que yo no tengo nada que ver con el arrendatario anterior? Claro, aquí es complicado porque en el fondo tú como arrendataria eres una mera tenedora en la propiedad. Entonces, efectivamente, el contrato de arriendo te podría servir, pero por otro lado, la ley exige que sea por escritura pública.
Y generalmente los contratos de arriendo así de las casas no se hacen por escritura pública. Se hacen en notaría nomás. Entonces eventualmente tendría que el dueño del departamento ser el titular de la tercería como dueño de la casa. Y ahí lo tendrías que meter a él en el... ¿Qué pasa si una persona dio mi casa ya? Yo arriendo algo. Yo soy la arrendadora, digamos. Yo tengo un... Tú eres dueña de algo y lo arriendas. Lo arriendo. Y esa persona que vivía ahí quedó con una tremenda deuda, tremenda. Tanto así que me podrían quitar el departamento. ¿Me pueden llegar a quitar mi departamento porque una persona quedó ahí con una deuda? No, porque las deudas que son así, que por alguien que vivió como un arrendatario en una casa, van al domicilio. Y las propiedades están registradas. Entonces están registradas a tu nombre, están inscritas a tu nombre. Los vehículos están inscritos a tu nombre. Mira, Rocco, tenemos una pregunta a través de Twitter. Jocelyn dice, ¿y qué pasa o cómo se declara en quiebra? ¿Se puede evitar el embargo con esto? ¡Ay! Ok, una persona tiene problemas, pero se declara en quiebra. ¿Puede evitar el embargo? Respóndemelo, Rocco, por favor. A la vuelta, pausa comercial. Ya volvemos, no se vayan. Ahí está la solución. Todos tus comentarios los puede hacer a Hola Chile. Buen viernes, hashtag. Y estamos precisamente con Rocco Moles, abogado, hablando respecto a cómo hacer aval, cuándo ser aval y puedes terminar, por supuesto, embargado. Había una pregunta, Rocco, antes de irnos de la pausa comercial, que tiene relación con si yo me declaro en quiebra, ¿puedo evitar el embargo? Claro, lo que pasa es que hoy día hay una ley nueva, una ley de reorganización, de insolvencia, que ya no se habla de quiebra, sino que es un procedimiento que se lleva ante un juzgado civil y hay ante la superintendencia de quiebra y que se puede, ¿no es cierto?, regularizar todas las deudas, ¿ya? Y de esa forma la persona podría evitar... Pero eso se puede hacer solo una vez en la vida, según entiendo. Claro, hay ciertos requisitos y ciertos documentos que tiene que cumplir la persona, no es para todo en el fondo. Me pasó una vez que yo arrendaba un departamento y Santiago tenía un mes, estaba recién nacido, y me llega una carta. Abro la carta, te van a embargar. Te van a embargar, no sé qué. ¿Qué deuda tengo? Pero ¿Qué no pasó? No, pero estaba la dirección. El domicilio. Estaba el domicilio. Entonces yo me urgí, llamé a un abogado, le dije, me dijo, ¿es el domicilio tuyo? Sí. Me dijo, ya, que revisa de qué. Me dijo, ok, no han pagado las contribuciones. El dueño del departamento no había pagado las contribuciones en no sé cuánto tiempo. Y yo vine a embargar y tenía la guagua chica y dije, que se me muero. Y claro, ¿pueden embargarme si el propietario del lugar donde yo arrendo no paga las contribuciones? Claro, pero en ese caso lo que se embarga es la propiedad. Así que en ese sentido no debiera afectar mayormente. Generalmente esto sería lo que va a embargar el bien raíz. Claro. Rocco Moles, este abrazo cariñoso es para ti. Sabemos que